Yo les decía hace un ratito que comenzó la Tercera Guerra Mundial, claro, no aquella que muchos pensaban que sería a través del armamento nuclear, pero hay otras maneras de hacer la guerra y es una guerra, como todas, de final incierto y impredecible. Y también pensaba, antes de darle pie acá a nuestro especialista en economía, que cuando las cosas son tan complicadas, siempre dice el dicho popular, mejor ser amigo del dueño de la pelota, ¿no? Porque por lo menos te permite que te escuche, cuando no, estás en el otro lado y por ahí la pasás peor. Vamos a ver qué es lo que nos dice nuestro especialista en economía de esto que arrancó con los anuncios del presidente norteamericano Donald Trump, una nueva realidad desconocida para el mundo, los aranceles, que seguro nos harán más pobres a todos, él dice que no a los norteamericanos, y todo lo que esto trae aquí y en las realidades de las bolsas que están cayendo, de China que ha dicho que va a poner aranceles del 34% de los productos norteamericanos. Querido ingeniero Miguel Ponce, buen día, ¿qué dice de todo esto? ¿Cómo le va? Bueno, me va con la preocupación que usted acaba de reflejar. Estamos viviendo esto que vos, Miguel, recién decías. Podríamos decir es un viernes negro, que sigue a un jueves negro, que continúa a un miércoles negro. Y así la negritud avanzó durante toda la semana en esta escalada que vos muy bien relatás, donde si siempre hablamos contigo que la palabra que pinta este tiempo histórico a nivel mundial es incertidumbre, hoy no nos alcanza el espacio para el tamaño de las letras. Uh -huh. Vos dijiste dos elementos de esta última hora, de estas últimas horas. Yo acabo de hablar con gente que está en Wall Street para que me cuente cómo viene el pre-market. Todo rojo, todo en caída. El índice que mires, el Standard Poor's, el Nasdaq, el S500, el que vos mires, todos en rojo. Las bolsas asiáticas cayendo alrededor del 5% ya en el cierre, las europeas en el entorno del 3%. Esto implica que las empresas, los activos valen menos, implica que el proceso de enfriamiento que empezamos a describir aquí cuando algunos escuchaban espantados que yo hablara de una depresión, ya nadie discute que el primer impacto que va a ser, como diríamos, muy pronto en ser notado, es superior al impacto ocurrido en el intercambio comercial durante la pandemia. Y el debate sobre si se acerca a la crisis del 30 o no es lo que tal vez esté más en discusión. Pero fíjate vos, Paul Krugman publica ayer, creo, luego de conocerse, de haber asistido él, por supuesto, a través de los medios, al discurso del presidente Trump, donde anuncia los aranceles, él vuelve con el tema del 30 y hace el gráfico de los aranceles del 30 hasta hoy, cómo habían venido bajando y qué pasa a partir. Sube exactamente ese gráfico hasta los niveles arancelarios que originaron la crisis del 29-30. Es muy curioso porque estamos hablando, Miguel, de volver a tropezar con la misma piedra 100 años después. Casi 100 años después, la humanidad, o mejor dicho, algún actor le quiere hacer pasar a la humanidad un trago tan amargo como ese. Ahora, vayamos al paro, vayamos al barrio, porque vos concluiste la apertura planteando lo de la amistad. Debo decirte que también para el presidente este es un viernes negro, porque ayer, después de vender que habíamos tenido un trato preferencial, ejemplificado en aquella canción que repitió Friends to Friends, cantando, no hubo ningún, nos trató igual que a Lula, que a Petro, que al chileno, que a todos los, entre comillas, de izquierda, igual que algunos otros países comunistas. El 10% es para toda América Latina. A ver, Bueno, según,
No. Escúcheme, tampoco esto de que uno sea el dueño de la pelota va a decir, bueno, vos sos mi amigo, entonces te doy... No, primero ordenamos las cosas para todos con supuesta igualdad. Después vamos a charlar y arreglamos algo seguramente de cómo te doy la pelota un poquito más cerca. Te lo acepto, sí, y te digo sí, pero se monta estando en un momento muy duro Argentina, donde ayer se resolvía algunas cosas en el Parlamento que no sé si eran pertinentes que el presidente estuviera fuera del país, se arma no a través de Cancillería, y esto obviamente el gobierno de Estados Unidos se notifica de esto, no es oficial el pedido de la participación del presidente de la Nación en la cena de Mar-a-Lago, sino que es gestionado por una de las chicas de Coppola, la de Negri, que compra 4 mesas y le regala una al gobierno nacional para que estuvieran presentes. Por supuesto, no hubo encuentro con Trump. Se vendió que se iba a cruzar y que iba a conseguir la foto para de esa manera influir sobre el board, y no hubo foto. Entonces la pregunta es, ¿para qué fue ese viaje? Pero lo más grave, Miguel, es que el día anterior Pero a usted no le había... gusta, yo sé que usted viajó mucho por el mundo y sobre todo le gusta Europa, Italia, Oh, donde pero no comió nunca bien en Estados Unidos. Una buena cena es sí, una buena cena. sobre todo si hubo que pagarla como la pagó de Negri, y algunos dicen también que luego ha habido un reconocimiento del valor de esa mesa por parte de fondos nacionales. No hay Dejémoslo así. plata, no hay No plata. hay. De Negri Pero está... el problema, Miguel, el problema, ¿sabes cuál es? Que todo esto serían, diríamos, apostillas Ya. si la negociación hubiese venido bien, porque lo que sí tuvimos el privilegio o la singularidad es de ser el primer país que da respuesta aceptando la política de trama arancelaria, pero que además se reúne el canciller con el encargado de la oficina comercial de los Estados Unidos, No es donde poco, cómo, no es no, cómo nos poco. fue, cómo nos fue, He's a great, muy great, mal. great friend of mine. Usted tiene que Nos, entender, hay tiempo. Mire, peor hubiese sido, mire, vamos a ponernos en otra realidad. Yo sé que usted está en su lugar en el mundo y lo veo con el mate. Imagínese que esto le tocaba a Fernández. no hubiera habido ni viaje siquiera. A No, ver, ni viaje, no ni... hubiera habido nada, Está, por supuesto, pero eso claramente ya es el pasado, es el sí, digo, pasado estábamos doloroso, pero fuera del campeonato. Por lo menos acá, claro, por lo menos acá te hace participar de alguna manera. No te bueno, dice sos mala persona. las horas que vienen son horas Complicadas. preocupantes, Sí. porque yendo a las efectividades conducentes, Epa. la caída de las acciones de las empresas líderes a nivel mundial, digo, desde Nasdaq hasta Tesla, pero también en Argentina, Y no las coma líderes, manzanas hoy, ¿eh? ¿Vio lo que pasó con, correctísimo. vio lo que pasó con la empresa La Manzanita? Ha Con perdido Apple, sí, 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 320.000 millones de dólares. correcto. Pero además, esto de las retailaciones, Mm, como yo lo contaba en las redes hace un rato, no solo es lo de China. Prepárese para la respuesta europea. ujú, La respuesta europea va a venir en dos planos. Y luego volvemos a Argentina. La respuesta europea va a venir en poner aranceles similares ujú. y además acelerar los acuerdos con otras áreas del mundo, y esto para nosotros puede significar una oportunidad. Digo, la mayor resistencia a la firma del acuerdo Unión Europea-Mercosur era de Trump, obviamente producto de la resistencia de los chacareros y los productores de las materias primas que nosotros también producimos, ¿no es cierto?, del agro. Ahora es uno de los más apurados en cerrar el acuerdo Unión Europea-Mercosur, porque obviamente el tema con Estados Unidos se le agrava. Vamos a ver también un tema que no estaba en agenda hasta ahora en la Argentina y que lo destapó mi amigo Andrés Fidanza ayer, que tuvo una charla en directo con Claver Carone en una conferencia que dio para 30 invitados allí en Miami, en la universidad, donde explícitamente pone sobre primer plano que el acuerdo
del Fondo Monetario con Argentina está condicionado a que termine el swap con China. ¿Qué implica esto? Porque acá viene el otro tema y paradójicamente tenemos que caer en números. Uno de los números que se dice que sería el primer desembolso, algunos dicen 6, otros dicen 8, que es lo pedido, ¿no es cierto?, el famoso 40%, y resulta que a China le debiéramos devolver 5.000. Por lo tanto, estamos poniendo en un platillo de la balanza lo que egresa. ¿Y qué te dice Claver Carone? Nosotros no queremos dejar de ser, como diríamos en el barrio, los hijos de la pavota, que mandamos el dinero para que ustedes se los manden a los chinos. Entonces, este es el nuevo dato que, fíjate vos, nosotros estábamos entretenidos en el cambio de la política cambiaria, valga la redundancia, a cuánto va el dólar, qué pasa con las bandas, qué pasa con el crawling peg, qué pasa, etcétera, etcétera, y resulta que lo grueso es terminar con China, porque como usted bien lo decía, esta tercera guerra es una guerra comercial, y entonces la prioridad es atacar al enemigo principal en todos los frentes, particularmente en las áreas donde China está empezando o estaba empezando a tener una influencia creciente, como era América Latina. ¿Quiere que le Este diga es el algo, debate nuevo. Ponce, quiere que le diga algo de un neófito en la economía, pero que solamente mira el mundo con cierto grado, espero, de sentido común? ¿Sí? En la Segunda Guerra Mundial, también en la Primera, en todas las guerras mundiales, se definieron claramente bloques. Y en este Correcto. momento Estados Unidos está planteando o estás conmigo o estás sinmigo. Y habrá que decidir, y eso de la neutralidad, no, nosotros no queremos aquí países neutros que jueguen con nuestro bloque y con el otro. Este creo que es el gran tema que se viene y que va a ser muy complicado porque claro, habrá que ver qué significa estar con un bloque o con el otro, pero parecería que es lo que de alguna manera se plantea. Yo tiendo a suscribir lo que usted dice, pero me genera una confusión y unas dudas hacia adelante muy importante, Ujú. porque lo mismo pensaba hasta hace 2 meses Europa, considerándose aliada natural, el famoso Occidente, y resulta que encuentran que el presidente Trump pasa a ser el principal aliado estratégico de Putin, abandonando el tema con Ucrania a cambio de tierras raras y todos los negocios que andan dando vuelta. Y claro, y encima se siente atacada. El discurso, yo no sé si usted lo vio en directo, yo vi en directo el discurso de Trump allí Ujú. en la Casa Blanca. El nivel de agresión hacia los amigos europeos fue superlativo. Hoy Europa, ¿sabe cuál es la respuesta de Europa? Hagámosle caso a Trump. Si Trump dice que somos los más proteccionistas, hagámosle caso, pongámosle los aranceles que él dice que le cobramos, porque esa cuenta que publicó ayer el diario El País, esa ecuación, es absolutamente trucha, trucha diríamos en el barrio, ¿no es Ujú. cierto? Y me parece que llega ese tiempo que usted dice, donde los alineamientos van a ser centrales. Estamos en un proceso de reconfiguración del poder mundial donde hay algo que ha finalizado. El mundo que conocimos, aquel mundo globalizado, tal cual lo hemos vivido usted y yo y lo ha vivido la humanidad en los últimos 20, 25, 30 años, con cadenas de valor cada vez más complejas, con cadenas de abastecimiento cada vez It's más complicadas. finish. Se acabó. E- Finish, finish. Exactamente. Y volvemos ahora al brutalismo puro en términos de lo que pueda pasar. Nadie sabe. En algún lugar, yo sé que somos tan argentinos centristas que nos encanta pensar que estamos siempre en el centro de las expectativas. A veces estar un poco más lejos tiene sus ventajas, también incluso en los tiempos. Es verdad que no tenemos una economía muy robusta para sobrevivir demasiado, pero yo no quisiera estar en los lugares donde realmente se está jugando el partido más importante. Nosotros miraremos un poquito, pero claro que si esto está pasando en el mundo, no ser afectados es absolutamente imposible. Suscribo lo suyo y además diría, estemos muy alertas, estemos
apliquemos, de ser posible, la mayor sensatez en la toma de decisiones. Ujú. No fabriquemos fantasías que nos puedan llevar nuevamente a caminos de derrota. Tratemos de ser creativos en este proceso internacional que se está reconfigurando. Tratemos de poner lo que hablamos siempre contigo, desideologizar nuestros vínculos diplomáticos para no afectar nuestros vínculos comerciales y económicos. Tratemos de llevarnos bien con el barrio, tratemos de fortalecernos con el Mercosur, corrijamos el Mercosur si está enfermo. En la enfermedad del Mercosur se corrige con más Mercosur, no con menos. Y negociemos con otras áreas también de la manera más inteligente que favorezca algo que hace mucho no se habla, los intereses nacionales. Pongámoslo por delante, ¿no es cierto? Y hagamos un análisis de ser posible lo más desdramatizado y desapasionado posible. ¿Qué me conviene, qué no me conviene, para dónde avanzo, de qué manera avanzo, cuánto, cuantifiquemos los objetivos? Pero, importante saber, el que es el dueño de la pelota es el que maneja el juego, ¿eh? Porque a veces creemos que nosotros todo lo podemos y entonces poner un poco también de calma diciendo, bueno, a veces se hace lo que se puede, no siempre lo que se quiere. Miguel, coincido contigo, el problema es que también esto es muy dinámico. Me cuentan mis amigos en Ujú, Washington ujú. que en el día de ayer se produce una crisis larvada en el Partido Republicano porque los republicanos que miran las encuestas y visualizan que después que habló el presidente hay un 70% de la población que se opone a las medidas tomadas en términos comerciales, dicen, el Parlamento, las cámaras, el poder legislativo de Estados Unidos tiene que retomar, como dice la Constitución americana, la política comercial. Entonces están planteando el partido de gobierno llevar al Parlamento ¿eh? esta situación de para que los números finales los termine fijando la línea, como se suele decir, y no unilateralmente y caprichosamente. Ojalá esto lleve a un equilibrio un poco más sensato, por lo menos que sea más sensato hacia nosotros. Ojalá. Por el momento, baste la salud y disfrute, mire lo que tiene ahí atrás. Un abrazo grande Estoy, chao y Miguel, estoy volviendo hoy, la semana que viene salgo desde allá, desde ah, el cemento. espero, me viene prometiéndose tanto, pero yo lo entiendo, ¿para qué si ahí está también? Esta guerra mundial que está, señores, desatada, incluso aunque las víctimas todavía van apareciendo, pero no estén tan claras. Un abrazo y hasta la próxima semana. Hasta la próxima, el viernes, chao Miguel. El ingeniero Miguel Ponce, aquí con este análisis geopolítico, y claro, la economía está vinculada, o es la economía primero, ambas cosas. Claro que sí, un mundo muy, muy complejo.